ya no trigonometría. A partir de ahora vamos a estudiar el curso de física, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar nuestra aventura en el curso de física. Por primera vez vas a llevar este bello curso. Observando, pues, esta primera parte es un poco teórica, ¿ya? La física, jovencitos, te cuento, hay que manejar la matemática. Es la aplicación de la matemática. El que domina toda la matemática, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, va a dominar el curso de física, ¿ya? Y obviamente hay que conocer y dominar ciertos aspectos teóricos. Entonces, este primer tema que corresponde al estudio de los sistemas de medición, el tema se llama análisis dimensional, ¿ya? Análisis dimensional, que consiste en el estudio de los diferentes sistemas que se utilizan para medir. Nosotros medimos el tiempo, medimos la longitud, medimos la masa, el peso, la fuerza. Entonces, existe una unidad de medida, bueno, pues, la cual se utiliza para medir longitud. Y vamos a conocer mediante un videíto los orígenes de esta unidad de medida. Entonces, vamos a ver este videíto sobre la unidad de medida, el metro. Hola, ¿qué tal? Soy Marco y en esta ocasión vamos a hablar del metro. El metro es la unidad principal del Sistema Internacional de Unidades para medir longitud. Metro significa medida, viene del griego metrón y en Francia le llamaron metro. Acompáñenme a conocer un poquito más de su historia. De acuerdo con los científicos, las unidades de medición se empezaron a utilizar alrededor del año 5000 a.C. Algunos de los que utilizaron algunas mediciones fueron los egipcios, que utilizaban partes de su cuerpo como lo puede ser el antebrazo, el pie, el pulgar, los dedos. Entonces, debido a eso, empezaron los egipcios, a utilizar como unidad de medida sus partes del cuerpo. Imagínense, para hacer las pirámides, para que les hayan quedado tan bien, tuvieron que utilizar unidades de medida. Y así fue como empezaron hace muchísimos años. Para el siglo XIX había ya diferentes sistemas de medición y eso era un problema porque, bueno, finalmente todos tenían su sistema de medición y cuando comercian con sistemas de medición diferentes siempre puede existir algunos conflictos. Entonces, la Academia de Ciencias en Francia en 1792 definió el metro y lo definió como la 10.000.000ª parte de la distancia entre el polo y el ecuador. Y eso se llamó metro, lo cual se proclamó hasta el 22 de junio de 1799. El sistema métrico original se adaptó hasta 1889. En ese entonces, la Conferencia General de Pesos y Medidas adoptó y materializó el metro como una barra de platino e iridio en forma de X. Fue así como surgió el metro. Ya recientemente, en 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefine el metro y lo redefine como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo corresponde a 1 sobre 299.792.458 segundos. Bueno, ya por último me queda nada más recordarles, metro es cuando lo queremos escribir, es una M minúscula. No acepta mayúsculas, no se puede poner en plural y no va un punto después de la M, simplemente es la M minúscula. Los invito a que sigan en nuestro canal, por favor, si tienen algún... Muy bien, chicos. Entonces, ahí está, pues, ¿no? ¿Cómo se define el metro? ¿Por qué un metro es esa distancia, no?
la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas ha establecido que esa distancia que nosotros conocemos es la longitud de 1 metro, ¿no? Que es la longitud que recorre la luz en el vacío en ese tiempo, muy pequeñito, ¿no? 1/299.620.000 y tantos mil, ¿no? Es un intervalo de tiempo muy pequeñito. Listo. Ahora sí, vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy para conocer, pues, sobre este primer temita que es el análisis dimensional, ¿ya? Es una clase bastante teórica, muchachos. Acá ya no vas a operar matemática. En esta clase, ojo, ¿eh? No quiere decir que las otras clases también van a ser así. O sea, este tema también lleva matemática, pero esta primera parte es netamente teórica. Entonces vamos a compartir nuestra pizarrita y comenzamos con el temita que es análisis dimensional. Ahí está. Muy bien. Vamos a definir primero qué cosa es una cantidad física. ¿Ya? Una cantidad física. Una cantidad física, muchachos, viene a ser, pues, todo fenómeno o característica, ¿ya? Toda característica de un fenómeno que ocurre. Un fenómeno físico puede ser, por ejemplo, el movimiento de un proyectil. Tú ves un proyectil o lanzas una piedra, eso es un fenómeno físico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hay movimiento, hay características, hay parámetros que se pueden medir. ¿Ya? Ahora, estos parámetros, al medirse, se requieren cierta unidad de medida, cierta dimensión. Entonces, todas estas dimensiones que ocurren, nosotros lo podemos definir mediante el análisis dimensional. Por ejemplo, al momento de lanzar una piedra, al lanzar una piedra yo aplico una fuerza, entonces ya tenemos fuerza. ¿Qué más? Esa piedra va con cierta velocidad. Tenemos otro parámetro físico que podemos medir, velocidad. Luego, esa piedra no tenía velocidad al inicio, va aumentando su velocidad. Y en algún momento la va a disminuir. Entonces ya tenemos el parámetro aceleración. Luego, esa piedra recorre una distancia. Entonces ya tenemos la magnitud distancia, ¿se dan cuenta? Entonces todas esas magnitudes la física lo considera como dimensiones, ¿correcto? Como cantidades físicas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las cantidades físicas. O magnitudes también, ¿ya? Cantidades físicas o magnitudes. Ahora, hay un detalle, aclarando acá. Las cantidades físicas o magnitudes son consideradas todas aquellas que se pueden medir, que se pueden cuantificar, ¿ya? Como la velocidad, el tiempo. Cuando estás con fiebre, ¿qué cosa te miden? La temperatura, ¿correcto? Se puede medir mediante ciertos instrumentos que ya están establecidos. Ahora, no son consideradas cantidades físicas o dimensiones todo aquello que no se puede medir, ¿ya? Hay magnitudes, ¿correcto?, que no se pueden medir. Entonces, no son magnitudes físicas. Y esas magnitudes que no se pueden medir, aquellos parámetros no medibles, suelen ser, pues, por ejemplo, el rencor, el amor, el odio, el cansancio. Tú puedes estar cansado, pero tú no puedes medir tu cansancio. Tú puedes comparar tu cansancio. De repente tú dices, uy, estoy más cansado que ayer. Puedes comparar, pero no puedes medir, no puedes cuantificar. No puedes decir cuán cansado estás. Puedes decir solamente estoy bien cansado, estoy un poco cansado, pero no puedes decir estoy cansado 500. ¿No? Esos no son magnitudes físicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver la clasificación de las cantidades físicas. Las cantidades físicas fundamentales son aquellas que se utilizaban como base para establecer un sistema de unidades, ¿correcto? Estas cantidades físicas fundamentales son las utilizadas como base y son 7. Acá está. Según el sistema internacional, que es el sistema que rige los sistemas de unidades a nivel mundial, ha definido 7 magnitudes físicas. ¿Ya? Muy bien. La cantidad física fundamental, acá están las cantidades físicas fundamentales, las unidades y el símbolo de la unidad. Muy bien. Primero, tenemos la longitud. La longitud. La unidad de la longitud con la cual se mide la longitud es el metro. Y el símbolo, la M. Justo eso vimos en el video, ¿no? Luego tenemos la masa.
La unidad de la masa viene a ser el kilogramo y su símbolo kg, K minúscula, ojo. No me vayas a escribir kilogramo con K mayúscula. El tiempo, la unidad de medida, es el segundo. Y su símbolo es la S minúscula. ¿De acuerdo? Luego tenemos la temperatura termodinámica o simplemente temperatura. La unidad, según el sistema internacional, ya acá, justamente, de repente hasta acá, tú dices, profe, pero ya sabía que la longitud se mide con el metro, la masa con el kilogramo, y el tiempo, bueno, pues se utiliza el segundo para medir. Pero la temperatura, profesor, grados centígrados. No. Según el sistema internacional, debe utilizarse el grado Kelvin. Ahora, tú lo puedes convertir a centígrados. Nosotros comúnmente utilizamos el centígrados. Es más, nuestros termómetros caseros están en grados centígrados. ¿Ya? Pero según el sistema internacional, esta temperatura debe medirse en Kelvin. Ahora, hay una forma para convertir de grados centígrados a Kelvin y viceversa. ¿Ya? Muy bien, el símbolo de grado Kelvin, la K nada más, la K. Sin grados, sin bolitas, sin nada. Ahora, luego viene la intensidad de corriente eléctrica. La unidad de medida es el ampere o amperio. El símbolo, la letra A mayúscula. Luego tenemos la intensidad luminosa. La unidad de medida es la candela. La candela. Intensidad luminosa. Esto mide el grado de incandescencia de la luz. Cuán potente es la luz. Y su símbolo es la CD. C minúscula, D minúscula. Luego viene la cantidad de sustancia. Esto se utiliza bastante en la química. La unidad de medida es el mol y su símbolo también igual mol, ¿ya? El símbolo con la unidad son los mismos para la cantidad de sustancia. Entonces, son las 7 cantidades físicas que tú vas a utilizar y tienes que aprender. Algunos ya lo sabes, otros los nuevos vas a tener que aprender. ¿Muy bien? Ahora, ya conocemos las cantidades físicas fundamentales, son 7. A continuación vamos a ver a las cantidades físicas derivadas. Las cantidades físicas derivadas son aquellas que se obtienen a partir de las cantidades físicas fundamentales. Si combinamos nosotros 2 o más cantidades físicas fundamentales, entonces vamos a tener las cantidades físicas derivadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Existen muchísimas, pero las que más vamos a utilizar están en estos 2 cuadritos, ¿ya? Vamos a conocerlas. A ver, primera cantidad física derivada, el área. Su unidad de medida, el área, es el metro cuadrado. El símbolo es m al cuadrado. Y luego tenemos el volumen, unidad de medida, metro cúbico. El símbolo es m al cubo. Luego tenemos la velocidad, unidad de medida, metro por segundo, o también metro sobre segundo, se dice. ¿Ya? El símbolo es m sobre s. La aceleración, metro por segundo cuadrado, o también metro sobre segundo al cuadrado. Unidad de medida, m sobre s al cuadrado. ¿Te das cuenta? Mira, la velocidad está en función de la longitud y del tiempo. Lo mismo que la aceleración. Entonces, debo utilizar la unidad de la longitud, que es el metro, y el tiempo, que es el segundo, ¿no? Pero los exponentes que posee son diferentes, ¿no? Porque cierta unidad de medida trabaja de forma diferente, ¿no? En la velocidad, el segundo, el tiempo aparece una sola vez. En cambio, la aceleración aparece por 2, por eso que está elevado al cuadrado. El caudal viene a ser, pues, la cantidad de líquido que fluye en una determinada área, en un tiempo determinado. La cantidad de líquido que discurre en un tiempo determinado. Esto se utiliza para, pues, definir cuán torrentoso es el río. Un río, una corriente de agua, una corriente de un fluido, de un líquido en una tubería. Esto se utiliza bastante. De una tubería, de un fluido, cuando fluye, el caudal se utiliza para eso. Río caudaloso significa que hay bastante agua, ¿no? Y cuando el río no es caudaloso, poca agua. ¿Bien? Metro cúbico por segundo. El símbolo m al cubo sobre s. Luego tenemos la velocidad angular, que es la velocidad con la cual un cuerpo gira, ¿ya? Un cuerpo gira alrededor de un punto. Esto es en un movimiento circular. Esta velocidad angular se da cuando analizamos un movimiento circular.
La unidad de medida es el radián por segundo. Símbolo rad sobre S. Radián, su símbolo es rad. Segundo, su símbolo es S. La fuerza. La unidad de medida de la fuerza es el Newton. Newton, en honor a Sir Isaac Newton, que fue el padre de la física clásica. Y el símbolo es la N mayúscula. Ahora, esa N mayúscula suele representarse también como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Pero lo que vamos a utilizar en general para Newton es la N mayúscula, ¿correcto? Muy bien. La presión que es la fuerza medida sobre un área determinada. Cuando nosotros aplastamos un objeto contra otro, entonces se produce una presión. Cuando un objeto lo aplastamos y aplicamos una fuerza en una determinada área, ejercemos una presión. Ahorita mismo tú estás ejerciendo presión sobre la silla a la cual estás sentado o sentada. Entonces, tu peso ejerce una fuerza y el asiento de la silla, que está en contacto con tu cuerpo, es el área. Y esa fuerza distribuida sobre el área genera una presión. Y esa presión se mide en pascales. Su símbolo PA de pascales. PA. P mayúscula, A minúscula. Luego tenemos la energía, trabajo, calor. Energía, trabajo, calor, que van a tener la misma unidad de medida. El trabajo es energía. Y el trabajo también es calor y la energía también es calor. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, se utiliza energía, trabajo, calor según el contexto que se esté dando. La unidad de medida es el Joule, en honor a James Prescott Joule. El símbolo es la J. Luego tenemos la potencia, que justamente va a definir el trabajo que se desarrolla en un tiempo determinado. Si tú desarrollas un trabajo en poco tiempo, lo haces con una gran potencia. Si tú te demoras mucho, desarrollas poca potencia. La unidad de medida es el watt, en honor a James Watt. Y el símbolo es la W mayúscula. ¿Ah? Y por último tenemos la carga eléctrica. Hay la carga eléctrica que me indica qué tanta carga eléctrica almacena un cuerpo, ¿no? Eso va a depender de cuántos electrones gane o pierda, ¿no? Según la química, tú sabes que un cuerpo se carga eléctricamente si gana o pierde electrones, ¿no? Puede tener carga positiva o carga negativa. Ahora, según la física, esa carga eléctrica se cuantifica con la unidad de medida, que es el Coulomb. Coulomb. Su símbolo, la C mayúscula. ¿Ya? Esas son las magnitudes físicas derivadas, las cuales vamos a utilizar. Hay muchas más, hay muchísimas más, pero en su mayoría estas son las que vamos a utilizar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahora, vamos a ver una clasificación que existe según su naturaleza. Esta es una clasificación según la naturaleza. La anterior era una clasificación según el origen, de dónde proviene. Ahora vamos a ver una clasificación según su naturaleza. Según su naturaleza, las magnitudes físicas se clasifican en dos, en escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que para estar completamente definidas solamente requieren un número y la unidad de medida correspondiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si te dice, tengo 37 grados de temperatura, suficiente. Mi masa es 10 kilogramos, suficiente, con eso se entiende. ¿Ya? Son las magnitudes físicas escalares. ¿Necesitan qué cosa? Una cantidad y una unidad de medida para estar correctamente definidas. Ahora, vamos a nosotros, después que clasifiquemos esto, a las anteriores, cuáles son escalares y cuáles son vectoriales, ¿ya? A ver, las cantidades físicas vectoriales. En cambio, las vectoriales, para que estén bien definidas, necesitan, aparte de la unidad de medida,
aparte del valor numérico, necesitan una dirección y un sentido, ¿ya? Necesitan una dirección para que estén completamente definidas, ¿ya? Y estas se representan mediante un ente matemático que se llama vector. Por ejemplo, mira, a ver, yo te digo, tú vas a aplicar una fuerza de 40 newtons. Si yo te digo, aplico una fuerza de 40 newtons, ¿qué haces? Ya, voy a aplicarla, pero te tengo que decir, tengo que dar la dirección, tengo que decir hacia dónde, ¿sí o no? Hacia la pared, hacia el techo, hacia la cara de tu compañero, hacia tu cara, ¿no? Aplicar una fuerza de 40 newtons es, por ejemplo, métele un puñete. Te tengo que decir a dónde, te tengo que dar la dirección, ¿correcto? Te tengo que dar la dirección. Yo no puedo dejar de darte la dirección, si no tú vas a decir, uy, ¿y a dónde le doy? Ya, no importa, a mí, ¡pum! No, pues, tengo que darte la dirección. Esa es una cantidad física vectorial. Otra, yo te digo, a ver, tú vas a correr con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Suficiente información o te tengo que decir hacia dónde? ¿Ah? Te tengo que dar la dirección, hacia dónde tienes que correr. Te tengo que decir hacia dónde, si no tú vas a correr para otro lado. Vas a correr donde te parezca. De repente te pones a correr en círculos, ¿no? Yo digo, no, tienes que correr hacia allá. Te tengo que dar la dirección, ¿no? Es otra magnitud física vectorial. Muy bien. Ahora que ya conoces las magnitudes físicas escalares y vectoriales, vamos a regresar. Y acá vamos a colocarle el cuadradito cuál es escalar y cuál es vectorial. A ver, la longitud. ¿Necesita dirección? ¿Para medir una longitud necesito dirección? No necesito dirección. Entonces esto es una cantidad física escalar. ¿La masa necesita dirección? No necesita dirección. Es escalar. ¿El tiempo necesita dirección? No necesita dirección. Es escalar. La temperatura tampoco necesita dirección. Es escalar. La intensidad de corriente eléctrica tampoco necesita dirección, es escalar. La intensidad luminosa tampoco necesita dirección, es escalar. Y la cantidad de sustancia tampoco necesita dirección, es escalar. Entonces, las magnitudes físicas fundamentales, todas son escalares. ¿Ya? Ahora veamos las magnitudes físicas derivadas. El área será vectorial. A ver. Te gané, escalar. ¿El volumen será escalar o vectorial? Vectorial. Escalar, el volumen. Si te digo, tráeme una gaseosa de 5 litros, ¿te tengo que dar dirección? Profe, la dirección de la tienda. No, pues, no seas Gilberto, pues. Si te digo un volumen de 5 litros, ¿ya tú te imaginas, sí o no? 5 litros, un botellón, una cantidad determinada. No te tengo que dar dirección para el volumen. ¿Ya? Velocidad. Ajá, hace rato te comenté, ¿no? Para la velocidad sí te tengo que dar la dirección. Es una magnitud vectorial. Para la aceleración también te tengo que dar dirección. Porque si yo te digo, acelera, oye, pero ¿para dónde? O te puedo decir desacelera, ¿no? Entonces, la aceleración también es vectorial. El caudal, ese sí es escalar. La velocidad angular es escalar, muchachos. Ojo, mira, mucho cuidado, no vayas a pensar que porque es velocidad angular es vectorial, no. Velocidad, esta es velocidad lineal y esta es velocidad angular. La velocidad angular sí es escalar. La fuerza, ya te expliqué, ¿no? Es vectorial. La presión es escalar. Luego, ¿qué tenemos? La energía, trabajo, calor también son escalares. Ay, profesor, todas son escalares. No hay muchas vectoriales. La potencia también es escalar. La carga eléctrica también es escalar. Mira, las vectoriales son pocas. Velocidad, aceleración y fuerza. ¿Correcto? Son 3 vectoriales y todas las demás son escalares. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, muchachos.
Ahora sí, continuamos. Dice, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? Bueno, es un ente regulador de los pesos y medidas a nivel mundial. Se encarga de establecer patrones para la medida de todas las magnitudes físicas que conocemos. Por ejemplo, un kilogramo, nosotros sabemos qué cantidad es un kilogramo, pero ¿quién estableció que un kilogramo es esto? Porque un kilogramo no puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, el ente regulador es el sistema internacional, ¿ya? Ahora, existe también otro sistema que es muy usado en el mundo, que es el sistema inglés, que este sistema lo utiliza, pues, los países de Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿ya? Esos países son los que utilizan el sistema inglés. Ahora, nosotros para poder comercializar a nivel mundial, a nivel internacional, con un país que utiliza otro sistema, tiene que haber una conversión, ¿sí? Si tú te das cuenta, yo creo que acá entre ustedes hay fanáticos de repente de la lucha libre, ¿no? A ver, levante la manito a quienes le gusta la lucha libre. A ver, levanta tu manito. Ahí está, te estoy viendo. Hay un botón que dice levantar mano. ¿Quiénes le gusta la lucha libre? SmackDown. A nadie. Ahí está, ¿no? A Heidi le gusta la lucha libre, ¿no? ¿Quién más le gusta la lucha libre? A mí me gustaba, cuando yo tenía tu edad, pucha que... Ahora los luchadores de esa vez ya tan viejitos, tan jubilados. A Diego también Mendoza le gusta la lucha libre, ¿no? Muy bien. Yo creo que a Verio le gusta, pero se paltea. Ay, no, ¿por qué? Yo no. Sí me gusta, pero qué roche. Entonces, muchachos, la lucha libre, a los que le gusta, cuando han visto seguramente, ahí te dan algunos datos de los luchadores. Entonces te dicen el peso, no te dicen, a ver, por ejemplo, 120 kilogramos, no. Te dicen 220 libras, te lo dan en libras. La estatura, no te dicen 2 metros y 5 centímetros. Te dicen 6,45 pies. La estatura te la dan en pies. Es el sistema inglés, pues muchachos, sistema inglés. El peso te lo dan en libras y la estatura, la longitud en pies. ¿Ya? Existe una conversión. Es decir, nosotros sabemos cuánto equivale una libra y sabemos a cuánto equivale un pie. Entonces, muchachitos, ese es el sistema inglés. Ahora, el sistema internacional es el que nosotros conocemos, ¿no? También se le llama como sistema MKS. ¿Por qué MKS? Fíjate acá. ¿Por qué se llama MKS? Acá está, ¿ve? Mira, cantidades físicas fundamentales. Metro, kilogramo, segundo. MKS. Por eso, ¿ya? Metro, kilogramo, segundo. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos toda la parte teórica. Listo, ahora sí, vámonos a nuestra actividad. A ver, vamos a completar. Primero dice, una es toda característica medible de un fenómeno u objeto. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Una es toda característica medible de un fenómeno u objeto. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta, muchachos, es una cantidad física o también magnitud física. Claro que sí. Ajá, cantidad física. Entonces acá le ponemos su respuestita. Cantidad física. Ahí está. Le ponemos con azulito. Ahí está. ¿Entra o no entra? Ahí está. Una cantidad física, ¿no? Es toda característica medible de un fenómeno u objeto. A ver. Siguiente pregunta. Dice, Tantán es comparar con otra cantidad de cierta magnitud y de la misma especie. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es comparar con otra cantidad
de la misma magnitud y diferente especie. Y de la misma especie. A ver, ¿qué cosa, muchachos? ¿Qué cosa sería eso? Cuando nosotros comparamos con otra cantidad de cierta magnitud y de la misma especie, ¿qué cosa estamos haciendo? Por ejemplo, yo comparo tu rendimiento. Claro que sí, muy bien. Estamos midiendo, ¿ya? Entonces acá sería medir. Medir es comparar. Es comparar algo con otra cantidad de cierta magnitud y de la misma especie. Cuando estoy midiendo, entonces estoy comparando, ¿ya? Muy bien. Según su origen, yo te mencioné, esto no está, pero te mencioné. Las cantidades físicas se clasifican en, a ver, ¿en qué se clasifican las cantidades físicas según su origen? Te había dicho, ¿no? Hay dos. Una es según su origen y otra es según su naturaleza. A ver. ¿En derivadas y sus fundamentales? Claro que sí, ¿no? Derivadas y fundamentales. Derivadas y fundamentales. Es fundamentales primero. Fundamentales. Esas son las que va primero. Las fundamentales, ¿te acuerdas cuántas son? A ver, ¿te acuerdas cuántas son las fundamentales? Las derivadas son bastantes, ¿no? Claro, son 7. Muy bien, carajo. Muy bien. ¿Está? Esa es la clasificación según su origen. Luego tenemos en la pregunta 4, las cantidades físicas son aquellas, a ver, la cantidad de físicas, acaba algo, son aquellas que además de un número de la unidad correspondiente necesitan una para quedar completamente definidas. A ver, ¿qué cantidades físicas necesitan una, aparte del número de unidad, necesitan algo más? Ajá, claro, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver qué me ha contestado por acá. Escalares. Vectoriales. Claro, las vectoriales, ¿no? Acá serían las vectoriales. Las vectoriales. Aparte de la unidad, del número de la unidad de medida, ¿qué necesitan? Necesitan una qué cosa, una qué. Métele un puñete. Unidad. Claro, necesitan una dirección. Muy bien. Necesitan una dirección. Ahí está, ¿no? Para quedar completamente definidas. ¿Bien? Listo. Siguiente pregunta, dice, las cantidades físicas vectoriales se representan gráficamente mediante un elemento matemático. A ver, ¿cuál es ese elemento matemático que representa a las cantidades físicas vectoriales? Su nombre lo dice. Su nombre lo dice. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es ese elemento matemático que sirve para representar a las cantidades físicas vectoriales? Claro que sí, muchachos. El vector. ¿Los vectores? El vector, ¿no? Mediante un elemento matemático llamado vector. Listo. A ver, ahí está. Número 6. El sistema, se utiliza en la mayoría de los países, mientras que el sistema TAN se utiliza solo en algunos países de habla inglesa. ¿Qué sistema se utiliza en la mayoría de los países? En la mayoría de los países. El sistema internacional. ¿Sistema internacional de unidades? No, se llama sistema internacional, ¿no? Sistema internacional de unidades o simplemente sistema internacional, ¿correcto? Sistema internacional, nada más. Listo, en la mayoría. Mientras que, ¿cuál es el sistema que se utiliza en los países de habla inglesa? ¿Ah? ¿Cuál es el sistema inglés? Claro, su nombre lo dice, ¿no? El sistema inglés. Listo. Esto es como resolver crucigrama, ¿no? Ahí está. Listo. A ver. Ahora acá, ¿qué nos dice acá? Tenemos a un boxeador, dice. Indique qué cantidades físicas describen las características de la imagen mostrada. A ver, ¿qué cantidades físicas, obviamente de las que hemos visto, aparecen acá y se pueden medir? ¿Correcto? A ver, por ejemplo, este es un boxeador. A ver, ¿qué cantidades físicas, magnitudes físicas aparecen acá? Vamos a ver qué me comentan. A ver, me dicen, claro, su altura. Me están diciendo altura. Muy bien. Acá me están escribiendo altura. Perfecto. ¿Qué más? Acá me están... Peso. Peso. Muy bien, su peso. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más pues? Bueno, claro, la fuerza. Muy bien. La fuerza.
¿Algo más? ¿Habrá algo más? ¿Habrá algo más? ¿Habrá algo más? Profe, el cansancio. Oye, ¿el cansancio se mide? La energía, claro que sí. Si tú lo ves, al pata que está así, moviéndose con ganas, entonces tiene energía. Si lo ves cansado, La entonces potencia. energía. La potencia, claro que sí, ¿no? La potencia, ¿no? Si tú ves que aplica unos buenos golpes, entonces tiene mucha potencia. Si no, no tiene mucha potencia. ¿Algo más? ¿Habrá? ¿Algo más? Profesor, no le escucho. Listo, listo. Mi micrófono estaba apagado. Ahora sí, ya. Bueno, con el boxeador ya terminamos. Esas son todas las magnitudes físicas. Ahora, en esta cancha de fútbol, vamos a subir un poquito, ahí está. ¿Qué magnitudes físicas podemos encontrar acá? Volumen. Volumen. Volumen me parece que no, ¿ah? Me parece que no, volumen, ¿ah? Área. Área, muy bien. Área. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo encontrar ahí? ¿Qué otra magnitud? Longitud. Otra. Longitud, claro, el largo y el ancho, ¿no? Puedo medir el largo y el ancho. ¿Algo más habrá? A ver. ¿Algo más? A ver, trata de ser ingenioso, a ver. Volumen no, volumen no. Volumen podría ser ¿Verdad? el estadio, ¿no? El estadio podría ser, pero este es una cancha nada más. ¿Qué más, muchachos? ¿Ah?